2 primeros meses de este año respecto al mismo periodo de 2023. Eso esperamos que esa buena noticia, se vaya traduciendo en bienestar para el país. Hay que recordar que en los últimos meses se ha también producido un aumento más significativo de la producción como efecto de las licencias otorgadas por los FAC a PDVSA y a varias entidades financieras venezolanas. Estas licencias vencerían en abril. Y en el tema político, pues la diplomacia de micrófono, aunque ha guardado silencio durante las últimas 4 semanas, pues había mencionado la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos no renovara o revocara esas licencias. Un primer escarceo con la licencia otorgada a Minerven, pero la propia actividad de empresas como Chevron hablan de que posiblemente eso se mantenga. Pero bueno, ese es un tema que estaremos muy pendientes. A esta hora le damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Se trata de María Carolina Uzcategui. ¿Cómo estás, María Carolina? Siempre bienvenida. Ay, gracias, Esther. Siempre es un placer compartir contigo en tu espacio. María Carolina, empresaria, también es una dirigente política, fue vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias. En ese momento, además, generó una polémica por su renuncia a esa comisión. Pero sin embargo, las primarias se hicieron y hubo una elección. Sí, hubo una elección en efecto, pero fíjate que yo siempre estuve de acuerdo con las primarias. Yo siempre pensé... Bueno, sí, en ese momento lo dejaste claro, ¿no? Sí, yo siempre, cuando acepté participar en la Comisión Nacional de Primaria, era porque realmente veía la primaria como la oportunidad de reencontrarnos como oposición, todas las diferentes tendencias que puedan haber, eliminar todas esas epítetos y señalamientos que hay entre uno y otro y poder ofrecerle al país una alternativa unitaria que de verdad complaciera ese deseo de cambio que hay en Venezuela. Pero lamentablemente eso no se logró. En primer lugar, no se logró convocar o todos, a pesar de que la actitud siempre fue de recibir a todo el que llegara y de tratar de estimularlos a participar, no hubo el suficiente atractivo para todos los factores de participar en la primaria. Entonces ahí hubo un primer objetivo no alcanzado. En segundo lugar, pues hablábamos de la primaria, siempre en un comienzo se habló de la primaria como la oportunidad de ayudar a rescatar la confianza en el voto, demostrando que sí se podía hacer un proceso transparente, limpio, creíble, organizado en conjunto con el CNE, porque en realidad la organización de la primaria siempre estuvo en manos de la comisión, pero lamentablemente las circunstancias y luego las decisiones, digamos, personales, los intereses personales llevaron a que no se hiciera el proceso con el CNE, lo cual para mí trajo otro tipo de problemas que indiscutiblemente no permitieron que se lograran los objetivos y al efecto vimos cómo varios de los candidatos se fueron retirando, la participación, al menos en lo que fue originalmente del número de candidatos que iba a haber, disminuyó y con ello disminuyó también otro objetivo que se buscaba con la primaria, como fue en el caso del 2012, y era comenzar a estructurar un padrón electoral. Nosotros tuvimos en diciembre, en el referéndum, en el evento electoral de diciembre, el referéndum consultivo del Esequibo, 40.605 mesas funcionando en el país. Quiere decir que cuando hablamos de un contingente, de un equipo, de un padrón electoral robusto, tenemos que estar hablando por poco más de 120.000 personas que tú tienes que tener preparadas, formadas, equipadas. Incluso me llamaba la atención que precisamente para ese evento hablaba con alguien del PSOE y me decían que estaban buscando 5 testigos por cada mesa. Yo dije, wow, eso es armar un padrón. Hoy en día la oposición no cuenta con un padrón que tenga la capacidad, porque precisamente ese objetivo tampoco se logró con la primaria. Hoy la oposición no tiene un padrón formado, estructurado,
como podríamos haber avanzado de una manera importante en la primaria. Hoy en día no lo tenemos y por lo tanto cuando nosotros desde la oposición siempre exigimos que queremos elecciones limpias, transparentes, todo lo que siempre se dice. Con todas las garantías. Con todas las garantías, la primera forma de garantizar, de evidenciar esas garantías, de visualizar, es teniendo testigos en todas las mesas y todo parece indicar que esta vez tampoco eso se va a lograr. Entonces, no logramos tener un candidato o una candidata que pudiera participar en las elecciones porque tampoco se solventó el problema del reglamento de sustitución de candidatos en caso de cualquiera de los escenarios que también era previsible que pudieran ocurrir, que ganara un candidato inhabilitado, como de hecho ocurrió y que después no se lograra su habilitación. Teníamos 3 candidatos inhabilitados participando en la primaria. La señora María Corina Machado, el señor Enrique Capriles Radosky y el señor Freddy Superlano. Que alguien habilitado, plenamente habilitado, fuese inhabilitado posteriormente, como vimos ocurrió en Barinas con Superlano, o que por cualquier circunstancia sobrevenida el candidato no pudiera terminar el proceso, no llegara hasta el día de la elección. Eso puede ocurrir. Entonces había que tener un reglamento, un mecanismo para sustitución de candidatos que tampoco se logró con la primaria. Bueno, pero el escenario es que se hicieron las primarias y se eligió una candidata, ¿no? Independientemente de las dudas que uno pueda tener o estos objetivos no logrados que tú mencionas, sí, el objetivo fundamental era elegir una candidata o un candidato y no está electo. Claro que está electo, pero mira, yo puedo decirte a ti que las elecciones no fueron convocadas como deben ser, las que vamos a tener ahorita el 28 de julio. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que el registro electoral debe cerrarse 180 días antes de la elección. Y obviamente aquí no se van a cumplir los 180 días, por decir un solo tema. Que la campaña debe durar 90 días, aquí no va a durar 90 días la campaña. Te estoy hablando 2 cositas así sencillitas que se pueden evidenciar por la fecha. Yo puedo decir que las inhabilitaciones no cumplen con la normativa legal establecida, ¿verdad? Porque tienen más un carácter político que realmente administrativo y que no tienen razón de ser. Te lo compro, pero son una realidad. Las elecciones son el 28 de julio y la candidata está inhabilitada. O sea, yo puedo decir cuestionar muchas cosas, pero hay elecciones el 28 Yo de puedo julio. mirarme al espejo y pensar que soy la mujer más bella del mundo, pero la realidad es que no voy a ganar el Miss Universo. ¿Verdad? Bueno, quita, han cambiado mucho los cánones de belleza, María Carolina. No, pero, o sea, ¿me entiendes? Tú tienes que enfrentarte a realidades. Claro, y bueno, no solamente que las elecciones son el 28 de julio, es que el próximo 21 de marzo comienza el lapso de postulaciones de candidatos hasta el 25 de marzo. Tenemos 15 días exactamente, hoy es 13, hasta el 28. Hasta el 28. Hoy es 13, tenemos 15 días exactamente para que la dirigencia política opositora se reencuentre, debata, discuta, llegue a una decisión y le presente al país una alternativa viable para participar el 28 de julio. ¿Y por qué lograrían en los próximos 15 días lo que no han logrado en los pasados años? Porque tenemos años en esto, ¿no? Mira, porque hay una oportunidad real, una oportunidad cierta de poder tener un triunfo en el proceso electoral. Las encuestas lo dicen, el candidato del sector oficial. Ajá, pero ¿qué dicen las encuestas en realidad? Porque fíjate lo que yo he visto en las encuestas. En este momento, ningún candidato que tú pongas en escena ganaría las elecciones. No, ninguno. Algunos tienen un porcentaje significativo, una base, digamos, de la que parten con cierto peso. El presidente Nicolás Maduro, que obviamente por los procesos que estamos viendo va a ser el candidato del chavismo, pues tiene una base que está por los 3 millones de votos. Uh-huh. Los demás candidatos pues tienen bases mucho más pequeñas, hasta ahora en lo que yo he visto en las encuestas. Es así. Y hay un porcentaje muy significativo que tiene que salir con cualquiera de los candidatos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, que obviamente lo está haciendo, a conquistar
ese amplio sector que no se identifica con el PSV, que no se identifica con ningún partido de oposición, que afirma de ser independiente y que es ese mismo sector, el mismo sector es el sector que dice que su mayor preocupación es la economía, el ingreso familiar, que esperan que las cosas mejoren. Es por eso que lo más responsable en estos próximos 15 días es tomar la decisión de presentarle al país una verdadera alternativa que capitalice todo eso que tú mencionas, ese descontento, esa necesidad de cambio, ese sentir que ya después de 25 años hace falta una nueva conducción en el país, porque no estamos satisfechos con la manera en que hasta ahora se han conducido las cosas. Yo creo, pero eso sería viable si tuviésemos una propuesta unitaria, una propuesta que en realidad representara la confluencia de todos los factores de oposición. O sea, allí esos niní, ese que está indefinido, pero que dice que no apoya la gestión de Nicolás Maduro, ese que apoya de efecto los partidos de oposición. O sea, todos unidos pudiéramos hablar de una oportunidad real de ganar en las elecciones. Pero mientras continuemos divididos, mientras continuemos privilegiando las agendas personales y creyendo que solo yo y nadie más que yo. Hasta el final. Lo dijiste tú, yo no. Bueno, pero que puede ser. O sea, Machado, mira, pues. El otro día un historiador me dice, es que Venezuela, la gesta independentista venezolana es Simón Bolívar y un montón de caras anónimas detrás, ¿verdad? Es un líder, una lideresa en este caso, una persona, una sola persona y el resto detrás. Mientras que por lo menos vemos sociedades... Esa es la historiografía que han escrito algunos. Claro, pero la verdad es que hubo muchas otras personas participando. Pero, por ejemplo, cuando vemos, y menciono Estados Unidos porque es la que tengo más clara en este momento, cuando vemos la historia norteamericana hablan de los padres fundadores, ¿no? Y son un grupo de personas que participaron, que hicieron, que tal... Nosotros debemos entender que la conducción de un país, del destino de todo un país, no puede estar en manos de una persona. Tiene que estar en manos de un grupo, de un conglomerado que entienda cuáles son las mejores opciones para todos los venezolanos, indistintamente que me hayan apoyado o no, que estén conmigo o no, que coincidan en mi esquema político o no. Aquí se necesita sumar y multiplicar voluntades, no restar ni dividir. Estamos conversando con María Carolina Uzcategui, ya fue vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, pero ha sido además, tiene una amplia trayectoria política, fue dirigente gremial en el sector empresarial, ha sido también candidata a la Asamblea Nacional en una ocasión. En 2020. 2020. Pero hasta un grupo de electores una vez formé en mi estado Trujillo y fui candidata a alcaldesa en Valera. Qué bueno, para que ustedes vean que no es que estaba llegando esta mujer en la política, pues. Pero ¿qué vías pudiera haber para alcanzar un acuerdo en estos 15 días? Pues porque hay mucha gente, sobre todo la gente que se ha casado con la propuesta de la señora María Machado, que dice que bueno, que en todo caso ella es en este momento la líder de la oposición y debería ser ella quien designara a quien de alguna manera la representara, o sea, sería la cara que representa a la señora Machado. Hay otros sectores que dicen que no, que habría que hacer un consenso político porque tiempo para hacer otras primarias no hay. Son 15 días nada más y yo creo que es el momento de jugar a la realpolitik, que llaman, a la política real, a la política con P mayúscula, de altura, donde todos converjamos en torno a una propuesta y no a una persona, ¿verdad? Porque es que además es levantar un poco la mirada y ver también el futuro. Nosotros este año estamos eligiendo un presidente y queremos despertar de nuevo el espíritu de participación política. No podemos seguir teniendo los niveles de abstención que hemos tenido en los últimos procesos electorales. A nadie le conviene eso. Pero es que el año que viene, no sé si tú has sacado cuenta, Esther, pero el año que viene vamos a elegir 6.423
personas, funcionarios públicos, entre alcaldes, gobernadores, diputados nacionales, principales y suplentes, diputados regionales, concejales principales y suplentes. Entonces, cónchale, estamos hablando de la oportunidad de verdaderamente transformar un país con personas de diferentes tendencias, pero con un propósito claro, que es construir un futuro diferente para todos los venezolanos, y no podemos echarle tierra a todo eso diciendo que no, que simple y llanamente botamos tierrita y no jugamos más porque no fui yo. ¿Ves? O sea, es desplazar los intereses personales y entender que Venezuela está primero. ¿Cuál sería la vía entonces? El consenso. Espero que los oráculos de la política venezolana encuentren un mecanismo, pero es ya. O sea, el tiempo corre, pero inexorablemente. Fíjate, yo lo que veo como un escenario más probable, aquí humildemente mi análisis es que va a haber una cantidad de candidatos inscritos por parte de la oposición. Es lo que más probablemente suceda. Altamente probable, y creo que luego de eso, no sé si habrá oportunidad para negociar o no. No he detallado el reglamento electoral, me imagino que sí, hay posibilidades de establecer alianzas, apoyo, todo eso, o sea, pero nada de eso se va a lograr si no entendemos que la política es el arte de la negociación. Y bueno, para eso también creo que lo primero que habría que cambiar es el lenguaje. Desde luego. Hemos criticado, y yo lo he criticado en distintos espacios y no ahora, durante años, el lenguaje radical. O sea, es tan terrible que se usan epítetos groseros, denigrantes contra los chavistas, como que desde los chavistas se llamen escuálido, que es la palabra más común que se ha usado desde Chávez para acá, a los opositores que tienen derecho a ser opositores. Sin embargo, y si tú tienes un lenguaje, o sea, cómo te sientas en la mesa con gente a la que tú le dices vendepatria, alacrán, vendido, es difícil que tú, después de que has insultado al otro y le has dicho que tú sí eres la verdadera oposición, entonces tú te sientes a negociar los apoyos para alrededor de una figura. Mira, yo tengo el privilegio de haber estado en los afiches que publicaron en algunos sitios públicos, o sea, establecimientos de públicos, y señalándome como culpable de la guerra económica, responsable de la guerra económica. Como en algún momento dije, yo soy general en jefe de la guerra económica en situación de retiro, porque soy expresidente de Consecomercio. También he tenido el privilegio de ser llamada lacrana, vendida. Hace una semana estuve en mi casa alguien que me dijo que había visto mi firma, donde yo había recibido $1 millón por haber renunciado a la comisión de primaria. Yo le preguntaba, bueno, número uno, ¿tú conoces mi firma? ¿Alguna vez la has visto? Y número dos, ¿de verdad me crees tan poco inteligente como para dejar evidencia que estoy recibiendo dinero? O sea, y también he recibido insultos, pues, de todas partes. Y te digo, no es un país que se va a construir en función de rencores, en función de denigrar y descalificar, ni nada de eso. Tú y yo tenemos pensamiento político diferente, tenemos un enfoque de la política diferente, pero eso no me impide a mí valorarte como la gran profesional que eres, la gran mujer que eres, aunque pienses diferente a mí. Y lo mismo siento que ocurre de ti hacia mí. Y esa es la Venezuela que debemos construir, una Venezuela en la que seamos capaces de encontrarnos y reconocernos como ciudadanos, como venezolanos. Y en función de ese reconocimiento, construir esa Venezuela posible. Tú hablabas en el editorial de lo que va a ocurrir ahorita en abril con el tema de las licencias Chevron. Mira, yo siento que el país todavía hoy, 13 de marzo, se siente como en animación suspendida. Yo siento que el ambiente en la calle, y habrá más de uno que coincida conmigo, pareciera que todavía estamos en las primeras 2 semanas de enero, donde todo está así como vamos a ver qué pasa. Y es que está así, todos estamos a la expectativa porque Estados Unidos un día dice una cosa y otro día dice otra. Y entonces... Sí, porque ellos también están en campaña electoral. Ellos también están en campaña electoral. Entonces,
¿qué va a pasar con las licencias? Y no solamente somos los venezolanos que estamos preocupados por eso. Tú hablabas de Chevron, pero hay un montón de empresas que ya han invertido en Venezuela. Me comentaba mi prima que estuvo en lecherías ahorita en carnavales, que vio un montón de barcos anclados al frente y de bueno, yo te puedo decir que, o sea, al llegar al aeropuerto de Las Piedras, ahí en Falcón, uno ve el panorama de cantidad de barcos allí en los atracaderos. Entonces, ¿qué va a pasar PDVSA, con ¿no? esa gente que está comenzando a invertir de nuevo en Venezuela? ¿Qué garantías se le van a dar a ellos? Le van a decir, no, mira, es que resulta que vamos a volver a sancionar porque sí o porque no. No, en la política, la economía no se puede manejar de esa manera. O sea, la política y la economía necesitan certezas, y en eso debemos abocarnos todos los venezolanos. María Carolina, te agradezco siempre tu disposición a conversar con nosotros. Tu mensaje hoy a los dirigentes políticos opositores que, bueno, tienen una vez más una oportunidad de mostrarle a la población cuál es el país que quieren construir. Exactamente. Venezuela en este momento, esta es una hora aciaga en la que requiere de grandeza política, que requiere de madurez y de mucha sensatez. Es el llamado a que entendamos que Venezuela está primero que todos nosotros, y que nuestros niños quieren que le construyamos un futuro posible. Los hijos de los rojos, los hijos de los verdes, de los azules, de los amarillos, de todo, porque todos son hijos de Venezuela. Así es. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, María Carolina, siempre bienvenida. Y ustedes, les invito a que nos acompañen en el siguiente segmento. Hacemos una breve pausa. Al instante. Debate con los principales actores políticos y un recorrido por la memoria histórica del mundo. Con Esther Chiaro.